El ensordecedor sonido de las turbinas cortaba el intenso cielo azul mientras el vuelo internacional partía de Nueva York con destino a Londres. A bordo, 142 pasajeros se acomodaban para las próximas horas de viaje. Entre ellos había familias ansiosas por reunirse, hombres de negocios concentrados en sus reuniones y algunos veraneantes en busca de aventuras en Europa. Antes de continuar con esta increíble historia de fe, no olvides asegurarte de que ya estás suscrito al canal. Aquí encontrarás historias que tocan el corazón y te conectan con el poder de Dios. Y vamos a la historia. Carla, una joven mamá, llevaba de la mano a su hijo Miguel, de 5 años, mientras intentaba calmarlo. El pequeño, nervioso ante la idea de volar, se aferraba al osito de peluche que le acompañaba en cada viaje. A su lado, su marido Roberto consultaba los horarios de sus citas en el Reino Unido. El ambiente en el interior del avión era ansioso, pero normal para el inicio de un largo vuelo. Lo que nadie sabía era que este no iba a ser un viaje cualquiera. Algo oscuro se cernía sobre el vuelo. En la bodega de carga, oculto entre maletas y cajas, un polizón había traído algo prohibido, maldito, un artefacto antiguo, vinculado a rituales satánicos, que tenía un pasado macabro y era temido por todos los que lo conocían. A las pocas horas de vuelo, algo empezó a cambiar. La atmósfera en el interior del avión, antes tranquila, comenzó a sentirse pesada. Carla notó que Miguel, normalmente hablador y juguetón, se quedó callado, con los ojos muy abiertos y fijos en el pasillo del avión. «Mamá, allí hay un hombre», susurró señalando a ninguna parte. Carla miró a su alrededor, pero no vio a nadie. Intentó calmarle diciéndole que eran imaginations suyas. Sin embargo, Miguel insistió. «Nos está mirando. Está enfadado». A Carla se le aceleró el corazón, pero no quería asustarle. «Vemos una película, mi amor», sugirió, tratando de distraerlo. Mientras tanto, en los asientos delanteros, una joven empresaria llamada Laura sintió un escalofrío que le recorría la espalda. Miró por la ventanilla, pero solo veía la oscuridad del cielo. Una inexplicable sensación de que algo iba mal se apoderó de su pecho. Empezó a oír susurros, palabras que no entendía, pero que parecían resonar en su mente, perturbándola. Los auxiliares de vuelo empezaron a notar un comportamiento extraño entre los pasajeros. Algunos murmuraban palabras incomprensibles, otros parecían estar en trance, mirando fijamente a la nada. El pánico comenzó a extenderse silenciosamente por el avión. Laura tenía los ojos vidriosos y de repente gritó rompiendo el tenso silencio que se estaba formando. «Está cayendo. El avión se hunde». Su voz resonó en la cabina y comenzó el «Chaos». Mientras las azafatas intentaban calmar a los pasajeros, el avión dio una ligera sacudida. Eran turbulencias, pero diferentes. La sensación de que algo o alguien estaba manipulando el avión se apoderó de todos. El piloto, el capitán Enrique, anunció que había una ligera inestabilidad, pero aseguró a todos que todo estaba bajo control. Sin embargo, el control ya no estaba en manos humanas. Algo mucho más grande y oscuro se había apoderado de aquel vuelo. Miguel empezó a llorar desesperadamente. «Mamá, el hombre se está volviendo más loco». El pavor en los ojos de Carla era evidente. Intentó llamar a un auxiliar de vuelo, pero estaban ocupados intentando contener a otros pasajeros que habían empezado a agitarse. En la cabina, el capitán Enrique y su copiloto empezaron a tener problemas con los instrumentos. Las luces parpadeaban, los sistemas fallaban, y de repente, se cortó la comunicación con la torre. La situación estaba fuera de control. Enrique
Con una mezcla de desconcierto y miedo, empezó a rezar en voz baja. Siempre había sido un hombre de fe, pero nunca había imaginado que su vida dependería tanto de ella. En la parte trasera del avión, el polizón, un hombre llamado Raúl, sonreía al ver cómo se desarrollaba el caos. Sabía lo que estaba ocurriendo. Lo había orquestado todo. Raúl practicaba la magia negra y esta era su obra maestra. El artefacto que había traído estaba maldito, cargado con una fuerza demoníaca que había invocado días antes de Zarper. Había hecho un pacto con las fuerzas oscuras, creyendo que eso le daría poder y Rayquaza Ilimitados. Sin embargo, no se daba cuenta de que esas mismas fuerzas le estaban utilizando como peón en un juego mucho mayor. El avión no era más que el telón de fondo de un sacrificio masivo que ya no podía controlar. Raúl empezó a sentir las consecuencias de su pacto cuando unas voces empezaron a susurrarle al oído y se dio cuenta de que ya no era el amo, sino el siervo. La desesperación se apoderó de su mente. Por primera vez en años, empezó a dudar de sus decisiones. Pero ya era demasiado tarde. Las fuerzas que había convocado estaban hambrientas y nada podía detenerlas. La situación en el avión se deterioraba rápidamente. Los pasajeros gritaban, mientras que otros, como Miguel, parecían ver cosas que no eran visibles para los demás. El avión empezó a perder altitud rápidamente y el pánico se apoderó de todos. Carla, presintiendo que algo sobrenatural estaba ocurriendo, se aferró a su hijo y empezó a rezar desesperadamente. Dios, ayúdanos, por favor. No dejes que el mal nos leve. Sus palabras estaban llenas de fe, pero el miedo en su corazón la hacía dudar de que alguien la escuchara. Mientras tanto, Raúl, consumido por el terror de lo que había desatado, empezó a gritar, pidiendo ayuda. Yo no quería esto. No sabía que sería así. Cayó de rodillas en el pasillo del avión, llorando y pidiendo clemencia, pero nadie le prestó atención. Lo había perdido todo, incluida su alma. En ese momento ocurrió algo extraordinario. El avión, que ahora caía rápidamente hacia el océano, parecía condenado. Pero entonces apareció una luz intensa en el interior de la cabina. No era una luz ordinaria, sino algo celestial, poderoso, que llenó el avión de una sensación de paz. Por un breve instante, el caos cesó. Carla, que seguía rezando con Miguel en brazos, sintió una presencia a su lado. Cuando levantó la vista, vio a un hombre radiante vestido de blanco, que le sonreía con compasión. No tengas miedo, le dijo. Dios ha escuchado tus plegarias. La luz envolvió el avión, y los pasajeros, que antes habían sido invadidos por la desesperación y la influencia del mal, empezaron a calmarse. Raúl, desplomado en el pasillo, lloraba convulsivamente, sintiendo el peso de sus pecados. Sabía que no tenía salvación, pero en aquel momento algo cambió en su interior. La luz le alcanzó a él también, y sintió un perdón que nunca creyó merecer. De forma inexplicable, el avión empezó a estabilizarse. Los instrumentos volvieron a funcionar y el capitán Enrique, incrédulo, vio que el control del avión se había restabilizado. Estuvieron a segundos de estrellarse en el océano, pero ahora estaban ascendiendo de nuevo. Es un milagro, susurró con lágrimas en los ojos. Mientras el avión se acercaba al aeropuerto de emergencia más cercano, los pasajeros se abrazaron, llorando y dando gracias a Dios por la segunda oportunidad. La oscuridad que se había apoderado del avión se disipó, y todos, incluso los que no creían en algo mayor, supieron que habían sido testigos de un milagro divino. Tras el aterrizaje de emergencia, todos los pasajeros salieron sanos y salvos. Carla, que seguía abrazada a Miguel, sintió una profunda gratitud. Sabía que su fe había sido
puesta a prueba y que, por milagro, todos se habían salvado. Raúl, por su parte, se enfrentaba a la mayor batalla de su vida. Sabía que tendría que afrontar las consecuencias de lo que había hecho. Sin embargo, la luz que le tocó dentro del avión plantó una semilla de redención en su corazón. Sabía que tendría un largo camino de vuelta, pero por primera vez sintió esperanza. El vuelo que debía terminar en tragedia se convirtió en una historia de salvación, demostrando que incluso en la peor oscuridad, la luz de Dios puede prevalecer. El caos que había consumido el vuelo se disipó gracias a la intervención divina, y el milagro de que el avión aterrizara sano y salvo supuso un alivio indescriptible para los pasajeros. Sin embargo, la historia de aquel vuelo distaba mucho de haber terminado. Las cicatrices dejadas por el encuentro con el mal seguían presentes en cada uno de los supervivientes, especialmente en Raúl, el hombre que inadvertidamente llevó la oscuridad a aquel avión. Mientras las luces del aeropuerto de emergencia brillaban en la distancia, Raúl sintió el peso de sus decisiones. No sabía cómo afrontar el futuro, y mucho menos cómo explicar a las autoridades o a los que le rodeaban lo que realmente había ocurrido. Los pasajeros, aún conmocionados, estaban confusos. Algunos daban gracias a Dios sin cesar, mientras otros intentaban comprender lo inexplicable. Pero para Raúl, la verdadera lucha no había hecho más que empezar. Al desembarcar, Carla, Miguel y Roberto fueron conducidos, junto con los demás pasajeros, a una zona de revisión, donde fueron examinados por médicos y hablaron con psicólogos enviados para ayudarles a superar el trauma. Miguel, ya calmado, cogió la mano de su madre, aún procesando todo lo ocurrido. Habló del hombre enfadado que vio en el avión, dejando perplejos a los médicos, ya que otros niños también empezaron a relatar visiones similares. Carla, sintiéndose bendecida por estar viva y con su familia, no podía olvidar la sensación de paz que invadió el avión durante el milagro. Aquella presencia divina seguía pareciéndole tan real que empezó a preguntarse si había algo más grande detrás de todo lo ocurrido. Raúl, en cambio, estaba aislado de los demás. Las autoridades empezaron a hacerle preguntas sobre su presencia en el vuelo y los extraños sucesos que habían tenido lugar. Intentó evitar la verdad durante un tiempo, pero pronto se dio cuenta de que ya no podía huir. Sentado en una pequeña sala de interrogatorios, se enfrenta a un agente que le mira con suspicacia. Usted estaba en ese avión. Las cámaras de seguridad del aeropuerto muestran que no. Tenías Belit. ¿Cómo subiste?, le preguntó fríamente el agente. Raúl bajó la mirada, sin saber qué contestar. Sabía que su explicación sonaría absurda. Nadie creería que había subido a bordo un artefacto maldito, ni que había fuerzas satánicas implicadas. Pero en ese momento se dio cuenta de que ocultar la verdad ya no era una opción. Y, he hecho algo terrible, empezó Raúl, con voz temblorosa. Hice caer una maldición sobre ese avión. No sabía qué ocurriría, pero hice un pacto, y casi nos mata. El oficial enarcó una ceja, claramente escéptico. Maldition? ¿Pacto? ¿De qué estás hablando? Raúl se lo contó todo, sobre cómo se había involucrado en el ocultismo, su búsqueda de poder y riqueza, y el artefacto que creía que era la clave de su ascenso. Explicó cómo el objeto, un ídolo de piedra negra con inscripciones antiguas, estaba vinculado a un antiguo culto satánico, y cómo había realizado un ritual para despertar el poder dentro de ese ídolo antes de embarcar en el vuelo. Sin embargo, no se dio cuenta de que al hacerlo había desatado una fuerza maligna que no podía controlar. El agente le escuchó en silencio, sin interrumpirle. Cuando Raúl terminó, el hombre se levantó y salió de la habitación sin decir una palabra. Raúl se quedó allí solo,
sintiéndose más aislado que nunca. Sabía que le considerarían loco o, peor aún, un criminal. Pero algo en su interior había cambiado desde el milagro del avión. Sabía que había una batalla mayor por su alma, y que ahora era el momento de luchar por la redemption. Mientras tanto, en la sala donde se recuperaban los pasajeros, Carla no podía quitarse a Raúl de la cabeza. Recordaba haberlo visto arrodillado en el pasillo del avión, llorando y pidiendo perdón. Algo en aquella escena la conmovió profundamente. Cinchio. Que estaba perdido, pero no imposible de rescatar. Raúl ingresó en prisión preventiva mientras continuaban las investigaciones. Las autoridades quedaron perplejas ante los relatos de los pasajeros, que incluían descripciones de sucesos sobrenaturales, visiones de demonios y susurros oscuros. Muchos creían que estaban en estado de shock, sufriendo algún tipo de trauma psicológico colectivo. Pero Carla sabía que había algo más. Movida por la fe que la había salvado en el vuelo, decidió visitar a Raúl. Roberto, su marido, intentó disuadirla. Es peligroso, Carla. Ha hecho cosas terribles. Ya viste lo que pasó en el avión. No podemos involucrarnos. Pero ella estaba decidida. Necesita ayuda, Roberto. No puedo simplemente alejarme. Algo en mí me dice que Dios quiere que haga esto. Así que fue al lugar donde tenían a Raúl. Cuando la vio, pareció sorprendido, casi incrédulo de que alguien quisiera hablar con él. Sus ojos, antes fríos y llenos de desesperación, mostraban ahora arrepentimiento, pero también miedo. ¿Por qué has venido?, preguntó con voz ronca. Te vi en el avión. Vi lo que hiciste, pero también vi lo que Dios hizo. Creo que aún puedes salvarte, dijo Carla con firmeza. Raúl sacudió la cabeza con incredulidad. No, no puedo. He hecho cosas horribles. Tú no lo entiendes. He invocado algo que no se puede deshacer. Carla, sin embargo, no se inmutó. Dios nos salvó a todos en ese avión, Raúl. A ti. También te dio una segunda oportunidad. Quizá tomaste decisiones equivocadas, pero aún estás a tiempo de enmendarlas. Raúl guardó silencio durante largo rato. Le temblaban las manos y miraba hacia abajo, como si luchara consigo mismo. Finalmente, levantó la vista y dijo, no sé cómo. No sé por dónde empezar. Esa noche, Raúl tuvo sueños oscuros. Veía rostro demoníaco que le perseguían, huía. Susurros que le decían que su alma ya estaba condenada. El miedo a que las fuerzas que había convocado vinieran a por lo que era suyo empezó a crecer. Pero mezclado con este terror había un atisbo de esperanza, una suave voz que le decía que aún podía elegir otro camino. Carla, por su parte, no renunciaba a su misión. Sabía que se enfrentaba a algo mucho más grande de lo que nadie podía comprender, pero su fe era inquebrantable. Empezó a rezar fervientemente por Raúl, pidiendo a Dios que lo liberara de las cadenas que lo ataban al mal. Mientras rezaba, Raúl empezó a sentir algo diferente. Las voces oscuras empezaron a desvanecerse y él empezó a ver visiones de luz, de paz, de una nueva oportunidad. Estas visiones, sin embargo, venían con una condición. Tenía que enfrentarse a sus pecados, admitir sus faltas y buscar ayuda. Tras días de reflexión, Raúl decidió que no podía seguir soportando la carga solo. Pidió a Carla que le ayudara a encontrar un sacerdote, alguien que pudiera guiarle por el camino de la redención. Carla no tardó en hacerlo, y puso a Raúl en contacto con un antiguo sacerdote de su parroquia conocido por tratar casos de posesión y liberación spiritual. El encuentro estuvo marcado por las lágrimas y las confesiones. Raúl se lo contó todo al cura, desde el comienzo de su andadura en las artes ocultas hasta la huida que casi les cuesta la vida a todos.
El sacerdote escuchó pacientemente, sin juzgarle, pero con una mirada firme que indicaba la gravedad de la situación. El sacerdote advirtió a Raúl que su liberación no sería fácil. Las fuerzas que había invocado eran poderosas y no le dejarían marchar sin luchar. Pero con fe y verdadero arrepentimiento, podría liberarse de las tinieblas. Así comenzó el proceso de exorcismo. Durante el rito, Raúl se enfrentó a los demonios que lo habían aprisionado durante tanto tiempo. Gritos de agonía resonaron en la habitación mientras luchaba por liberarse. La batalla era espiritual, y la habitación parecía llena de una presencia maligna que intentaba resistirse a ser expulsada. Carla, junto con el sacerdote y otros miembros de la iglesia, rezaron sin cesar, pidiendo a Dios que interviniera una vez más. Y tras horas de lucha, un último grito de Raúl rompió el silencio, seguido de una paz inesperada. La presencia maligna fue expulsada y Raúl, tendido en el suelo, lloró como un niño. Había sido liberado, pero el camino hacia la redención no había hecho más que empezar. Ahora tenía que reconstruir su vida y vivir con las consecuencias de sus decisiones. Un nuevo amanecer. Raúl fue absuelto de los cargos penales, ya que las autoridades no encontraron pruebas suficientes para incriminarle por lo ocurrido en el vuelo. Sin embargo, sabía que su viaje estaba lejos de terminar. La lucha contra la oscuridad era constante, pero ahora tenía un arma poderosa: su recién descubierta fe. Carla y su familia siguieron apoyando a Raúl en su viaje de redención, creyendo que Dios había elegido aquel momento de tragedia para salvar no solo a los pasajeros del avión, sino también a un alma perdida. La historia del vuelo que casi acaba en tragedia se convirtió en una leyenda de fe y milagros. Muchos de los pasajeros empezaron a cuestionar sus creencias y a buscar una conexión más profunda con lo espiritual. Para Raúl, el accidente de avión fue solo el principio de un largo y doloroso viaje, pero también de una redención que nunca habría creído posible. Y así, la oscuridad se disipó con la luz divina, demostrando que incluso en los momentos más oscuros, la fe y la misericordia de Dios pueden salvar a quienes están dispuestos a rendirse a Él.